Te agradecemos por el amor que nos tienes, por nuestra vida, por nuestra familia. Gracias por la salud del alma y la salud del cuerpo. Gracias por los regalos corporales y también los espirituales. Gracias por bendecirnos en abundancia. Danos, Señor, la oportunidad de poder servirte, de encontrar esa misión que tú nos has dado y de deleitarnos gozando en la misión que tú nos has confiado. Aun cuando pudiera generar cansancios, saber que es nuestra alegría servirte a ti, servir a aquellos que tú nos pides. Gracias nuevamente a esta reflexión. Le pongo este nombre que aparece en el capítulo 10 de San Mateo. Estos son los nombres y empieza a anunciar los nombres de los 12 apóstoles. Obviamente esta expresión tiene un gran impacto en los que leen el Evangelio de San Mateo. Recordar que a quien les escribe San Mateo es a los judeocristianos, o sea, cristianos provenientes del judaísmo. Por eso se les llama judeocristianos. En tanto que, por ejemplo, San Lucas va a escribir a los helenocristianos, o digamos los provenientes de la cultura helénica, aunque en realidad pueden entrar aquí también los del pueblo romano sin ningún problema. Pero para el judío que se hizo cristiano, esta referencia, esta expresión tiene inmediatamente una gran alusión, una expresión con una gran carga de significado que el judío converso al cristianismo entiende inmediatamente. Lo veremos en un momento. Y bueno, aquí aparece el Señor Jesús con aquellos que le siguieron, aquellos que fueron generosos, aquellos a quienes, dice San Marcos, eligió a los que él quiso, simple y llanamente, a los que él quiso. Y esta expresión, digamos, muy coloquial de una expresión de nuestro pueblo, incluso de nuestra iglesia, no hay más cera que la que arde, refiriendo incluso a lo que se pone frente al altar de Dios y frente a las imágenes, refiriendo, bueno, que lo que tenemos es lo que ofrecemos. Vamos al texto del Evangelio. Adelante, por favor. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Jesús llama a sus 12 discípulos. Él elige a 12, el número 12 tendrá una gran simbología. El número 12 se refiere al elemento del pueblo y de la comunidad. El número 12 refiere a aquello que tiene la posibilidad de expandirse en torno a lo que es la necesidad del mundo. El mundo del pueblo israelita giraba en torno al número 12. Recuerda que también los canastos de sobrantes eran 7 canastos de panes y 5 de pescados, refiriendo también esos 12, ese número 12 en alimento del pan y del pescado. Pero bueno, la referencia de los 12 va a ir más allá,
obviamente al origen que tiene el pueblo de Israel con las 12 tribus. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos, curar toda enfermedad y dolencia. Pero luego viene esta expresión que te reitero: el judío converso al cristianismo, cuando lee esta expresión, inmediatamente le hace pensar en el origen de su pueblo judío. Estos son los nombres de los 12 apóstoles y empieza el enunciado. ¿Qué es lo que viene a la memoria o a la mente del lector proveniente del judaísmo? Adelante. Esta expresión llamada Shemot. Shemot significa estos son los nombres. Y bueno, refiere el inicio del libro del Éxodo, el inicio de la fundación de Israel como tal. Es el inicio de la historia del pueblo judío. Shemot habla de sus ancestros, de los patriarcas. Estos son los nombres. Y Mateo lo ubica bastante bien porque les escribe a judíos. Shemot, Shemot refiere. Y el judío, cuando escucha la palabra Shemot, sabe que se está fundando un pueblo, como un día se fundó un pueblo, su propio pueblo, con el libro del Éxodo. Shemot fue el inicio de su historia. Y ahora Jesús, con el Shemot, está iniciando un nuevo pueblo, una nueva historia. Refiero los 12 nombres, obviamente aquí mismo refiere que son 11. ¿Por qué? Porque José ya estaba en Egipto. Lo habían vendido sus hermanos. Dice, estos son los nombres de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto, cada uno con su familia. Y viene el elenco, así como acá habla de Pedro, Simón, llamado Pedro, Andrés, Santiago, Juan, etcétera. Aquí hace la referencia al elenco de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Son 2 grupos de 4 nombres y un grupo de 3 nombres. El versículo 2, Rubén, Simeón, Leví y Judá, 4 nombres. El versículo 3 con 3 nombres, Isaacar, Zabulón y Benjamín. Y el versículo 4 nuevamente 4 nombres, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Pero dice el número de los descendientes de Jacob era de 70 personas. Y refiere la explicación por qué son 11. José estaba ya en Egipto. Entonces José obviamente es contabilizado en esta numerología de 12, donde nació el pueblo de Israel. Entonces ahora Mateo les escribe, dice Shemot, Jesús está fundando un nuevo pueblo. Adelante. No obstante, veamos la calidad o la poca calidad, y lo refiero también de mi persona. O sea, damos mucho que desear quienes hemos sido elegidos. Tenemos tantas inconsistencias. Nos queda tan grande la misión y la mirada bondadosa de Cristo que difícilmente estaremos a la altura de aquello con lo que Él nos está privilegiando, porque realmente es un privilegio el servirlo. Una gran responsabilidad, pero qué mejor privilegio que la responsabilidad que Dios ha querido tener o confiarnos a nosotros. Entonces hablemos sobre esa cera que arde, no hay más cera que la que arde. Digamos, hablemos de la consistencia o de la inconsistencia que tiene este elenco de 12 nombres. Obviamente todos ellos tenían expectativas en torno al Mesías, se le llama expectativa mesiánica, pero esa expectativa se ubicaba en lo temporal, en el poder, el dominio sobre los demás, en ser los primeros, en ser los gobernantes, en ser los que rijan las 12 tribus de Israel. Para muestra bastaría que leyéramos estos versículos 5 al 9 del Salmo 149 para hablar de esa aspiración a la hegemonía. Y no tan solo la hegemonía como dominación, sino la hegemonía como sometimiento de los demás. Fíjate cómo dice el Salmo. Y este Salmo, yo te comento, lo rezamos el primer domingo dentro del ciclo litúrgico de la liturgia de las horas, que es el ciclo litúrgico o el formato del domingo de la primera semana,
el que se usa para todas las solemnidades. Dice, glorifiquen a Dios con sus gargantas y empuñen la espada de dos filos para tomar venganza de los pueblos y castigar a las naciones. Habla de dominación. Para atar con cadenas a sus reyes y con grillos de hierro a sus jefes. Así se les aplicará la sentencia dictada. Esta es la victoria de todos sus fieles. Aleluya. Ellos esperaban que hubiera esa hegemonía de Israel sobre los demás pueblos. Y reitero, hegemonía no es tan solo superioridad. Hegemonía para ellos era dominar a todos. Ser no tan solo los primeros, sino que los demás los hicieran únicos. Ellos no tienen alguien que sea el segundo, sino son únicos. Todos los demás son inferiores a nosotros. Tomar venganza a los pueblos, castigar a las naciones, atar con cadenas a los reyes, con grilletes de hierro a los jefes. O sea, la gente que preside las otras naciones estarían sometidos. Y esa era la expectativa, era lo que ellos esperaban. Por eso adelante se da en la predicación de Jesús el llamado silencio mesiánico. Esa es la razón, esa expectativa de hegemonía más que como superioridad de dominación de los otros, por las que Jesús impondrá el silencio mesiánico. ¿Qué es el silencio mesiánico? La petición de Jesús de que no le cuenten a los demás que él es el Mesías. Alguien le reconoce e inmediatamente el Señor le pide que no refiera más. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de una interpretación temporal, de que piensen que él viene para que entonces venga esa dominación de los otros. Y de hecho Jesús nunca utiliza en sus propios labios el autotitularse el Mesías. La única ocasión o excepción es en el diálogo con la mujer samaritana, que está en el brocal del pozo a las 12 del mediodía, cuando el Señor llega y le dice, dame de beber. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana que te dé de beber? Y dice el Evangelio de San Juan, porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Y bueno, el Señor le manifiesta que él es el Mesías. Ella dice, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Eso le dice, yo soy el que te habla. Yo soy el Mesías. Es la única ocasión donde el Señor se identifica con el Mesías. Veamos los 12 apóstoles adelante y encontramos una historia de fallas, una historia de quebrantos, una historia de equivocaciones, de errores, de mediocridades. La iglesia, según la narración de la pasión, no ha seguido a Jesús. El primero de todos, el que está encumbrado como el primero en la lista, el primero de todos, lo ha negado, la triple negación, el que está al frente de la iglesia. Los otros apóstoles dicen, bueno, ¿por qué pone a Pedro si lo negó? Bueno, los otros no lo negaron porque corrieron la huida de los demás apóstoles. Y bueno, fue predicha por el mismo Señor esa dispersión que van a tener cada uno por su lado y lo dejan solos. Adelante, vamos a hacer un recorrido sobre estos apóstoles. Repasemos el listado de los 2 apóstoles y me imagino, como conmigo y con los que somos presbíteros en ese momento, qué difícil debió ser para nuestro Salvador lidiar con un grupo tan heterogéneo de seguidores, tan complicados que somos. Sí, a diferencia de lo que tú puedas pensar, los discípulos tienen características peculiares, pero que más bien van hacia el aspecto del detrimento, no hacia el aspecto de darles un premio. Ese listado más bien podría desilusionar hasta el más optimista de los seres humanos. Por eso esa expresión muy coloquial, qué amiguito, Señor, y pues bueno, el Señor así ha querido obrar. Repasemos de forma rápida algunos de los rasgos y saquemos nuestras propias conclusiones.
Shemot, dice el libro. Estos son los nombres. Y pues bueno, ubicamos los Shemot, los nombres. Santiago y Juan, apodados los Boanerges, los hijos del trueno, iracundos, digamos muy primarios, quieren hacer llover fuego sobre Samaria. Dos hermanos protagonistas que le piden a la mamá que vaya para que abogue por ellos. Sin duda los más cercanos, porque cuando el Señor sube al Tabor se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Cuando el Señor va a la casa de Jairo, lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Cuando el Señor está orando en el Getsemaní, lleva a los 11, Judas ya no va, pero junto a él tiene a Pedro, Santiago y a Juan. Pues Santiago y Juan son cercanos. Es más, sabemos que Juan es el discípulo amado, que junto con Pedro son los que corren cuando Jesús resucita. Van corriendo. Juan corre más deprisa, era más joven, pero le respeta a Pedro en su lugar. Dice que llegó, pero no entró, dándole lugar a Pedro como testigo. Los dos hermanos hijos del trueno. Pedro y Andrés, bueno, ya ubicamos este otro parecito de hermanos. Digamos que mientras que Santiago y Juan eran sumamente impulsivos, iracundos, aquí también hay un apóstol, Pedro, que también es impulsivo, yo digo primario. O sea, de esos que no piensan sus reacciones. Y también locuaz, o sea, alguien que habla, o sea, Jesús pregunta y es el primero de la clase. ¿Quién dice la gente? La gente dice que tú eres Jeremías, el Bautista o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen? Yo digo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ya llega el momento en que el Hijo del Hombre va a ser entregado. No, Señor, no lo permita Dios. Nosotros no te dejaremos, Pedro. Te digo que antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Pedro es alguien que habla, alguien demasiado espontáneo. Y bueno, Andrés, un hermano negativamente pragmático. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? O sea, aquí lo importante no es lo que tengas, sino a quién se lo vas a dar. Aquí lo importante no es de lo que dispones, sino el poder del maestro. Pareciera que más que dudar de los 5 panes y 2 pescados, dudaras del Señor. Pero si el Señor quiere que 5 panes y 2 pescados se conviertan en alimento para 5,000 hombres, sí, Andrés es demasiado calculador, negativamente pragmático. En la mañana les compartía la fotografía de mis hermanos, de mi familia, y ahí estaba mi sobrino Roger, que te decía, tuvo COVID y dengue hemorrágico. Pero el Señor tiene siempre la última palabra. Y Él dice, yo quiero que sea así. Y su santísima voluntad es la que se cumple. Para Andrés esto es imposible. Dengue es dengue y COVID es COVID. Y COVID más dengue es pues, en las manos de Dios siempre. Mateo o Leví, un detestable cobrador de impuestos. Digamos, alguien aliado, fíjate, lleva el nombre de Leví. Si recuperamos la tercera diapositiva, Fer, sube un poquito, por favor, la diapositiva. Adelante, mero. Ya. En el versículo 2 está el tercer hijo, Leví.
fíjate los nombres: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ninguno de los 12 apóstoles tiene, bueno, sí uno, tiene un nombre de los 12 patriarcas. ¿Quién lo tiene? Mateo. Adelante, pues regresamos al texto. Adelante, Mateo llevaba el nombre de Leví. Y más importante que ser el único que tiene uno de los nombres de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus, de los 12 patriarcas, tiene el nombre de aquel de los 12 que se dedicó al culto de Dios, a servir a Dios. La familia de Leví es la que se encarga del templo, de lo sagrado. Bueno, Mateo o Leví era, digamos, un judío que llevaba el nombre de uno de los 12 patriarcas, y más que uno de los 12 nombres de los patriarcas, el nombre del patriarca que Dios eligió para que le cuidara su templo, le realizara el ofrecimiento del culto. Y este judío que tiene el privilegio de tener el nombre del patriarca que ofrecía el culto a Dios, se alió con los romanos. Sí, le han de pagar bien, pero se convirtió en recaudador de impuestos para los romanos. ¿Cómo crees que verían a este Leví, el judío? Como un traidor. Incluso, vamos a decirle, es un renuente, y más que renuente, eres un renegado. La palabra renegado es quizá de las palabras más fuertes que pueda haber dentro de un marco socio-religioso, cultural. Renegado, renegaste. Bueno, Dios lo quiso elegir. Tomás, celebramos su fiesta apenas el pasado sábado. Tomasito, incrédulo. Alguien que aparte de incrédulo, pues el pelado no está en las reuniones, y luego después, cuando viene, a los que estuvieron en la reunión no les cree nada. O sea, ausentista, o sea, ¿por qué no estabas ahí cuando el Señor se presentó en la resurrección? Y bueno, o sea, al no creer en el grupo, autoempujado a la soledad, a vivir, no comprender la alegría de los demás. Todo el mundo en fiesta, ¿por qué? Porque Cristo ha resucitado, y él, no lo creo. El Señor había dicho: yo tengo poder para dar la vida y poder para recuperarlo. No lo creo. Adelante, hablemos sobre otro Simón. Simón el Celote, o Celote con Z, y hablamos de un ultra radical antirromano, con mucha sangre fría. Era un sicario, acuérdate. Le llamaban celotas o sicarios. Aquí nace la palabra sicario, que tan tremendamente nos impacta a todos, porque el sicario tú ya lo ubicas. Incluso ahora se puso muy de moda en esa referencia que los periodistas por parte de nuestro gobierno dicen que son sicarios, que en lugar de un rifle tienen una pluma, como para estar realizando funciones en contra de la vida del país. Bueno, tú podrás leer la nota diaria de nuestra vida. Pero un sicario, o sea, la palabra sicario nace aquí, porque usaban un sicar, que era una espada de 2 filos. Así dice la carta a los hebreos, que la palabra de Dios es como un sicar, como una espada de 2 filos. O sea, a todos nos toca la palabra de Dios. Se llega a lo más profundo de los huesos, hasta la médula de los huesos.
Bueno, Simón el Celote era alguien con sangre fría. O sea, era un ultra radical. O sea, iba contra los romanos. Y entonces, en esa contienda, o mueres tú o muero yo. O sea, personas determinadas, fanáticos, donde o te mato a ti o tú me matas a mí. La espada de dos filos, el sicario. Por eso, aunque nos provoque perturbación saber que un sicario está resuelto todo. O sea, un sicario no es un ladrón que cuando le falte comida va y roba, no. Un sicario es alguien determinado a que esto no quede a medias tintas. Estoy resuelto y no le tengo miedo a lo que pase. Pase lo que pase. O eres tú o soy yo. Por supuesto que yo busco que seas tú el que mueras, no yo. Esa es la mentalidad del sicario. Bueno, un sicario, Simón Celote, fue de los discípulos. Judas Iscariote, pues ni qué decir, un infame ladrón y traidor. El Señor le confía el tesoro del grupo. Este Judas puede ser una derivación de la palabra Judá, que también es uno de los nombres de las 12 tribus. Pero un oportunista, o sea, en realidad ve la posibilidad de que Jesús le genere satisfacción de sus intereses, pero si tú no me lo das, pues yo busco quien me lo dé. Si tú no me lo das, aunque sea a costa tuya, lo consigo. El oportunismo. Felipe, bueno, tardo para conocer y reconocer quién es Jesús. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Juan 14, versículo 8. Versículos 7 y 8. Bartolomé, pues duda de la bondad de Jesús. Era Natanael. ¿Acaso puede surgir algo bueno de Nazaret, de Galilea? Y duda. Y esos son los nombres, ese es el Shemot. Adelante. Ellos son las columnas de nuestra iglesia. Qué amiguitos. Y no obstante, el Señor tiene siempre un plan perfecto, inclusive sobre mis inconsistencias y tus inconsistencias. El Señor eligió a los que Él quiso. Dice Apocalipsis, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Que el Señor bendiga a nuestra iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.